Queridos hermanos, qué gusto que nos acompañen una vez más en Creciendo en la Palabra. Ya es el año 2022 y qué privilegio de poder estarnos acompañando para el estudio de la lección de nuestra escuela sabática, un acercamiento más a las Sagradas Escrituras en este trimestre titulado En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. 2022, año también del centenario de la Constitución de la División Interamericana en nuestra iglesia y un año donde definitivamente vamos a poder gozar de la bendición de la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Francisco, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Andrés. Qué alegría poder iniciar el estudio de esta lección, de este nuevo trimestre, Pastor. Y bueno, y con un tema emocionante, un libro que tiene muchas aristas que se aplican a los desafíos que la iglesia enfrenta el día de hoy, que nosotros enfrentamos el día de hoy, Pastor. Pues, ¿qué le parece si entonces nos colocamos en las manos del Señor y nos damos un buen chapuzón en la lección de esta semana, titulada La Carta a los Hebreos y a nosotros? Así que donde usted nos acompañe, incline su rostro y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por darnos la oportunidad de nuevamente estar juntos, reunidos, dándote honra y gloria y con la oportunidad de poder acercarnos a las Sagradas Escrituras. Señor, acompáñanos, que tu nombre sea exaltado y tu Espíritu Santo nos dirija. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén, amén. La carta a los Hebreos, quizá uno de los libros de nuestra Biblia un poco más complejos por su estructura, por su forma, por los temas que aborda. Y definitivamente la iglesia primitiva y hasta hace relativamente poco tiempo, este libro se leyó como lo que pretendía ser, un libro y no como una carta. Sin embargo, cuando la alta crítica comienza a desmenuzar este libro, podemos encontrar que no es solo un libro, pastor, y lo vamos a ver en un momento más, porque vamos a abordar tres áreas específicas y esenciales. Y lo primero tiene que ver con qué es el libro de Hebreos. Bueno, el libro de Hebreos, la introducción de la lección nos menciona que es el sermón cristiano completo, pastor. Es un sermón, es eso. La razón por la que a veces nos referimos al libro de Hebreos o a la carta a los Hebreos como un libro es que tiene estructuras, tiene algunas exhortaciones que hacen referencia a como si alguien estuviera escribiendo un libro, pero en realidad es un sermón, pastor. Es un sermón que termina con un saludo que, bueno, termina haciendo referencias a que es una carta que el apóstol Pablo está escribiendo. En esta carta, pastor, el apóstol Pablo no solamente ocupa expresiones que hacen referencia a como si él estuviera dando una homilía, sino que él se incluye porque él se identifica con la iglesia que está pasando una circunstancia que no es extraña a lo que nosotros vivimos hoy, y sin embargo el mensaje es claro. Lo que está en juego es la salvación de muchas personas, de la propia alma, y es por eso que el apóstol Pablo exhorta, dice 13:22, pastor, 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he hablado brevemente. Si hay una palabra que pudiéramos resaltar de este sermón que escribe el apóstol Pablo, es la palabra exhortación, Pastor Andrés. Definitivamente el hecho de llevar a navegar a quienes leían esta carta, a quienes leían este sermón, a través de los desafíos que sufren los cristianos, pero también el hecho de colocar nuestra mirada en aquel que sufrió primero que nosotros en esta tierra, de quien tomamos el ejemplo, cuyo nombre llevamos en lo que cada día nosotros seguimos, y esa perseverancia a que pongamos nuestros ojos
en la meta final, que es estar con Cristo Jesús en el cielo. Y pastor, el mensaje del apóstol tiene un comienzo bastante distinto a lo que cualquiera de nosotros podríamos encontrar en una carta. De hecho, en la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe a algunas otras personas, inicia saludando, inicia aquí está fulanito de tal conmigo, y al final termina diciendo por esto nos despedimos, pero esperamos vernos pronto. En este libro de Hebreos, por eso es que lo mencionamos como un libro, pero en este sermón de Hebreos no hay esto, no hay esa estructura como tal de una carta, pero el mensaje es muy similar en cuestión del contexto, en cuestión de la estructura, a otras cartas que son alentar, buscar la perseverancia de quienes a quienes se les escribe. Se busca también que el destinatario pueda entender que el apóstol Pablo comprende por lo que está pasando y por lo tanto tiene un consejo que poder ofrecer. Y esa es la razón por la que cuando el autor de la carta inicia la carta, él está hablando a una iglesia que está viviendo en los postreros días, pastor. Está viviendo en los postreros días, y entonces ahí el título, ¿no? La carta de Hebreo y nosotros. Y el autor de Hebreos lo que hace es que inicia presentándonos por qué nosotros debemos atender el mensaje. Y nosotros debemos atender el mensaje porque el Señor ha hablado en los diferentes tiempos, de diferentes maneras, pero ahora nos habla a través del Hijo. Si hay algo que se resalta en el acercamiento que tenemos a la carta a los Hebreos, es la superioridad del Hijo. Y la superioridad del Hijo nos invita a que nosotros podamos atender con más atención el mensaje que Hebreos 2:1 al 4 dice que primero fue entregado por ángeles y los que atendieron recibieron pues su recompensa, y los que no, una justa retribución. Pero ahora el Señor nos habla a través del Hijo, que de acuerdo a Hebreos 2:1 al 4 ha logrado una salvación muy grande. Y es por eso que el autor trata de llevar nuestra atención no solamente a la persona del Hijo, que en algún momento el autor lo compara con Moisés, sino también a la obra del Hijo, que es superior a la de cualquier sumo sacerdote, incluso superior a la de los ángeles. Hay un punto en la carta donde el autor de Hebreos empieza a decir que Jesús es mayor que los ángeles. Pero hace una pequeña inflexión cuando dice que el Señor hace a Jesús un poco menor que los ángeles. ¿Y con qué razón? Con la razón de que darnos un mensaje. El mensaje es el Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entiende lo que tú estás pasando. Entiende lo que tú estás viviendo. Se solidariza con el ser humano, y es por eso que nosotros podemos escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Y es que hay muchas similitudes que nosotros tenemos con la iglesia cristiana en aquel entonces, sobre todo a quien se dirige esta carta, que es la iglesia cristiana en el territorio del pueblo de Israel. Y una de esas similitudes es que
aunque ellos estaban en el pueblo de Israel, aunque ellos estaban dentro del territorio judío, no habían tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación de boca de Cristo Jesús, sino lo hicieron a través de los evangelistas. Y este es un asunto, queridos hermanos, que termina por ser una similitud junto con nosotros, porque no escuchamos el mensaje directamente de la voz de Cristo Jesús, pero sí lo hacemos a través de los evangelios, lo hacemos a través de las Sagradas Escrituras. Y Dios utiliza distintas formas para que nosotros podamos atender a este mensaje, de la misma forma que lo hizo con la iglesia en el territorio judío, a través de testimonio, de señales, de prodigios, de tal forma que la lección de escuela sabática nos dice que al inicio de la era cristiana, Dios había derramado su espíritu sobre los apóstoles para que anunciaran el evangelio en idiomas que eran desconocidos para ellos y que pudieran realizar diversos milagros. Y esto es lo primero en lo que quizá Pablo pide que pongamos atención, porque en el desarrollo de la carta vamos a encontrar diversos desafíos en los que la iglesia cristiana se encuentra, diversos desafíos en los que nosotros hoy por hoy nos encontramos también, que es otra de esas similitudes, pero comprender que el mensaje, que aunque no fue escuchado de viva voz del Señor Jesús, sí fue experimentado por Cristo Jesús. Lo que Él sufrió, lo sufrimos nosotros. Por lo tanto, tenemos una figura principal a la cual poder seguir y comprender que lo que sea que nosotros podamos pasar, Cristo Jesús pasó por ahí primero y podemos ser triunfadores en Cristo. Sí, finalmente, en la lección del domingo hay un párrafo que quiero invitarles a que nosotros meditemos en esto. Dice el último párrafo, que el Espíritu les dio a los primeros creyentes la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían al juicio y como resultado sus oraciones eran audaces y confiadas, y su experiencia cristiana o religiosa era dichosa, dice. Pero hubo algo más que el Señor hizo en favor de ellos. Los liberó del poder del mal. Y bueno, desde siempre, desde que existió ser humano en esta tierra, siempre ha habido un conflicto entre el bien y el mal. Y en ese conflicto entre el bien y el mal, el sermón, el mensaje, tiene el propósito de que la iglesia pueda perseverar para la salvación de sus almas. Están tan cercas, Pastor Andrés, de la meta, que ellos corren el riesgo de en la última hora darse por vencido. Es, pastor, como si nosotros estuviéramos jugando un juego de fútbol y el marcador sea 1000-1. Pero sí, 1000-1, pero las apariencias de lo que está ocurriendo en el campo es que el otro equipo va ganando. Es que el otro equipo va ganando. Pero lo que no saben es que nosotros ya somos ganadores. Y entonces, como vemos que aquellos como que van ganando, uno se cansa. Uno se cansa y uno tiene, bueno, me voy a cambiar de equipo. Entonces, no. Ya todo está hecho. El Señor logró una salvación tan grande. Por eso nosotros podemos perseverar para la salvación de nuestras almas. ¿Y por qué podemos perseverar? Porque hubo alguien que fue delante de nosotros para asegurar que nosotros vamos a llegar al final. Y ese alguien es Cristo Jesús, en quien se enfoca la carta a los hebreos, Pastor Andrés. Vamos a ir a una breve pausa, queridos hermanos pastor, pero antes de ir a esa pausa, me gustaría que pudiéramos reflexionar en la última pregunta de la lección del día domingo. ¿Cuál es tu historia de conversión? ¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y creencia en Cristo Jesús como tu Salvador y tu Señor? Porque a veces es bueno recordar
cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él. Porque la respuesta de estas preguntas, queridos hermanos, va a ser fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Vamos a regresar con el segundo bloque, donde analizaremos a quién le escribe esta carta el apóstol Pablo y también qué estaba pasando en aquel entonces. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda sección del estudio de nuestra primera lección de escuela sabática del nuevo trimestre. Pastor Francisco, hablábamos hace un momentito acerca de qué tan importante era que nosotros pudiésemos recordar lo que Cristo Jesús había hecho por nosotros cuando nos libró, cuando actuó por primera vez en nuestra vida. Y es que recordar nos lleva a ese ejercicio constante de nuestra fe, nos indica que Cristo Jesús murió por nosotros, nos libró del pecado y tiene una patria mejor preparada para nosotros. ¿Por qué es tan importante eso, pastor? Bueno, es importante porque nos anima a recordar dónde nosotros debemos poner nuestra mirada. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, no había ningún mérito en nosotros para que recibiéramos la gracia, el perdón, la aceptación que Él nos ofrece. Pero el hecho de haber avanzado y haber permanecido en la vida cristiana tampoco agrega ningún mérito, pastor. Tampoco agregan ningún mérito a eso. Pero parece que la iglesia a la que se dirige el apóstol Pablo es una iglesia que ha experimentado los poderes del mundo venidero, que ha vivido por experiencia la cercanía de Dios, pero no por eso dejan de ser seres humanos que se cansan, que se frustran y no por eso dejan de ser objeto de los ataques de Satanás, pastor. El hecho de que nosotros tengamos un compromiso abierto, expreso, público con Cristo, el apóstol Pablo dice que nos pone en la palestra. Dice el apóstol Pablo que somos cartas leídas al mundo. Y ellos saben qué debieran esperar de aquellos que viven como cristianos. Y entonces la iglesia de ese tiempo está pasando por una experiencia donde han pasado por la evidencia de que Dios está con ellos a través de una evangelización con manifestaciones del Espíritu Santo, número uno, pero seguido de eso, la oposición abierta. La oposición abierta, el punto, pastor, es que parece que lo que está ocurriendo aquí con los hermanos es que la oposición o la persecución ha sido ya por demasiado tiempo, que ha agotado no solamente sus fuerzas mentales y físicas, está al punto de que ellos, estas decisiones, esta presión está empezando a tener repercusiones espirituales. Y por eso el apóstol Pablo les recuerda allí en el 14, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es que la lección de escuela sabática, pastor, queridos hermanos, nos lleva a comprender que cuando estos hebreos
estos judíos aceptan a Cristo Jesús y comienzan a vivir su vida bajo los preceptos ya no del judaísmo per se, sino con las bases que Dios había dejado en los escritos, pero ahora con la mirada o con el enfoque que Cristo Jesús le había dado a esa misma base, se unen a esta nueva iglesia. De paso, el libro de Hechos dice que se añadían cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos, y esto comienza a establecer un límite que los distingue del resto de los judíos de aquel entonces. Que fuera del momento en el que estamos grabando, platicábamos con el pastor Francisco que, perdón, que eso generó un conflicto, porque aunque el pueblo más bien, los primeros cristianos no hacían juicios sobre la manera de vivir del resto del pueblo, correcto. Los juicios se llevaban a cabo por conducta. Es decir, emitían un juicio sobre los valores que tenían, sobre la comunidad, porque la base era la misma, pero la conducta de ambos era distinguida. Uno, por como Cristo Jesús había enseñado que se habría de vivir, claro. Y el otro conforme el tiempo y cada una de esas leyes o normas que como seres humanos se impusieron, dictaban esos dos formatos de conducta. Y esto vino a llevar a que esos primeros cristianos, más o menos la carta de Hebreos fue escrita por ahí del año 64-65, lo que nos dice que eran 30 años en los que esos primeros cristianos llevaban con gozo y con orgullo la carga de ser llamados cristianos. La cruz, claro. O llevaban esa cruz con gozo, con alegría, porque comprendían cuál era la distinción que tenían. Pero llegó un momento en el que esas viejas glorias dejaron de ser, pastor. Y no solamente dejaron de ser, esas viejas glorias empezaron a cobrar su precio. ¿Por qué? Ya lo mencionabas, Pastor Andrés, de que su manera de vivir, su estilo de vida, era visto por los demás como un reproche a la manera de vivir de las otras personas. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, para tratar de nivelar la balanza, el maltrato, el encarcelamiento y el despojo. El gran problema, Pastor Andrés, es cuando nosotros entendemos que esto va a ocurrir, pero que si nosotros seguimos la corriente de la gente, de vivir un cristianismo nominal, y que nada te va a pasar. Si tú vives un cristianismo de nombre, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener desafíos. Es muy probable que no, porque tú sigues siendo la misma persona. Solamente te pones un saco, un vestido los sábados, tomas tu Biblia y te vas. Pero fuera de eso no hay ningún otro compromiso. El problema es que los cristianos estaban sufriendo acoso, que algunos ya se estaban cansando, pastor. Se estaban cansando. Por eso el apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 3, versículo 12, deja entrever ese malestar, y él les escribe: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Por un lado, el apóstol le dice a la audiencia: retengan su profesión, acérquense a Dios. 4:14, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero ese malestar está empezando a pasar factura, Pastor Andrés. Está empezando a pasar factura, que el apóstol Pablo dice que la incredulidad puede convertirse o puede ser el elemento que los lleve a apartarse del Dios vivo. Y dice: antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice
hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, primero que nada, la invitación del apóstol Pablo a los creyentes es: número 1, mantengan su profesión de fe. Número 2, cuídense de que su corazón se vuelva incrédulo y se endurezca por el pecado. Y la exhortación número 3 es que nosotros consideremos esto. ¿Por qué? Porque ellos pueden tomar una actitud de rechazo de las promesas de Dios y de su poder en nuestro favor. Y es que, pastor, esto sucedía porque era tanto el acoso, era tanto la lección, lo enmarca como el vituperio de Cristo, lo que estaba sucediendo en ese momento: ser identificados con Cristo Jesús, soportar vergüenza, abuso, cárcel, agresiones, que lo que el apóstol Pablo le señala es: por ahorrarse esta parte, no vayan a caer en esto otro, y se convierte en un mal mucho mayor. Porque esto que ustedes están pasando, Cristo Jesús lo pasó, y si Cristo Jesús lo pasó y pudo con este asunto, ustedes también, porque Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo que nosotros estamos siguiendo. Y cuando recuerdo la primera vez que me tocó venir a colportar a la Ciudad de México hace ya algunos ayeres, uno de los hermanos me dijo: por esta calle, cuando pases por esta calle, suelta los brazos y empieza a caminar un poquito más tumbado. Eso va a garantizar que no te pase nada. Y quizá esta era la perspectiva que estaba tomando el pueblo, más bien los cristianos de la carta a los hebreos, que con tal de ahorrarse un conflicto, estaban cediendo en su vida espiritual, estaban cediendo en su vida cotidiana, y estaban comenzando no solo a ceder, sino ahora a llevar la parte contraria, a incredulidad, a rechazar las promesas del Señor. Sí. Y estaban entrando en un periodo que hoy por hoy nosotros le llamamos burnout o agotamiento. Quiero leer la descripción completa: es estado de agotamiento mental, emocional y físico. Agotados mentales, emocionales y físicos por causa de Cristo Jesús. Y pastor, gracias por esa expresión, porque por esa definición, porque parece describir, pastor, lo que estaba ocurriendo o lo que ocurrió con Elías. Con Elías allí en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4. Recordamos, hermanos, que Elías viene de un periodo donde él está escondiéndose, donde él está huyendo, donde él está, es alimentado por cuervos, bebe del agua del arroyo de Querit y luego bebe de la providencia divina, vive de la providencia divina. Entonces, al punto en que el Señor le dice: listo, tienes que ir a encontrarte con Acab y tienes que confrontarlo. Lo hace, lo confronta, hace una oración, desciende fuego del cielo. Que lo vemos tan sencillo, pastor, descender fuego del cielo. Sí. Desde la lectura es un asunto... cayó fuego del cielo, pero haberlo experimentado, saber que por razón de tu oración, eso debe haber sido un despertar de emociones, de sensaciones en la vida de Elías. Sí, y pareciera ser que, él viene de un clímax espiritual. Viene de un clímax espiritual y él piensa que cuando ha acabado con estos falsos profetas, allí se acabó todo ese periodo, todo ese largo periodo de persecución que vivió. Todo ese largo periodo, pero el asunto no es ese. 19:1 dice que cuando Acab va como un niño a contarle a Jezabel lo que Elías hizo con él y con los profetas, entonces Jezabel, hay que tener cuidado con las mujeres cuando no tienen el Espíritu de Dios en su corazón, pastor. Dice que dijo Elías, que los dioses me hagan esto y me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Pastor, ¿qué hace Elías?
Está exhausto físicamente, está exhausto mentalmente y está exhausto emocionalmente. Eso provoca que dice el 19.1, que dice el versículo 3 de primer libro de Reyes: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. La pregunta es, ¿quién le había salvado la vida antes? Dios. Y ahora no solamente él se aleja, pastor, no solamente se aleja, sino que termina, permítame decirlo así, culpando a Dios de lo que le está pasando. Versículo 4, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Parece que Elías ha entrado en un proceso de depresión, pastor, que lo está llevando a separarse, al menos él se ve así, de que Dios está lejos de él, y por eso le ocurre lo que le está ocurriendo. Comienza a acariciar ideas de suicidio, comienza a querer dejar que la vida transcurra sin que él tome una parte activa en esa vida. Se sienta debajo de un árbol y dice, hasta aquí llegué, lo demás puede seguir avanzando, pero yo me voy a quedar aquí. Sin embargo, queridos hermanos, pastor, Dios tiene una solución para la vida de Elías. Por supuesto. Dios comienza a restaurar a Elías. Y este es un asunto que viene también hasta nuestros días. Dios busca restaurarnos también a nosotros, porque fuimos comprados por sangre, por lo tanto propiedad suya somos. Amén. Y al ser propiedad suya, Él desea restaurarnos. Y hubo al menos 4 elementos en esa restauración para con Elías. El Señor le provee comida, ¿sí? Le provee de descanso, Uh-huh. Lo ayuda a comprender cuál era la misión que tenía para él, que lo que había hecho era importante, pero ahí no terminaba, porque solamente había hecho la primera parte. Es correcto. Del trabajo que se le había encargado. Por lo tanto, eso mismo estaba sucediendo también con el apóstol Pablo y la carta al pueblo cristiano hebreo. Sí, pastor. Bueno, el Señor le da la solución a Elías para que él siga adelante. Pero lo mismo que está ocurriendo con Elías puede estar ocurriendo con la iglesia cristiana. ¿Qué estaba ocurriendo con los creyentes? Se estaban aislando. Y eso fue lo que hizo Elías. Sí. Dice que si ustedes ven ahí el versículo 3, dice: al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Es decir, él quería estar solo. Y cuando estamos solos, somos presa del enemigo. Es por eso que el apóstol Pablo, ya trayendo el asunto al tiempo, al conflicto que estaba experimentando la iglesia en el tiempo al que el apóstol Pablo escribe a los hebreos, él los anima no solamente a atender el mensaje con lo que usted introdujo, pastor, la importancia de recordar el mensaje, porque cuando nosotros recordamos el mensaje, recordamos las promesas de Dios y recordamos a Dios. De hecho, pastor, perdón que le interrumpa, el apóstol Pablo se los reprocha en Hebreos 5:2, se les dice: ustedes después de tanto tiempo ya debiesen ser maestros para ayudar a los que vienen detrás de ustedes. Sin embargo, no lo están haciendo. Y esa es la razón por la que él dice: exhórtense unos a los otros. Capítulo 6, vamos adelante a la perfección. Y todavía mejor, Hebreos capítulo 10, versículos, acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 10, versículos 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y nos anima a que nosotros podamos avanzar juntos. ¿Por qué? Porque hay alguien que entiende lo que nosotros vivimos. Porque fiel es el que lo prometió. Amén. Dice el siguiente versículo. Amén.
Y es un trabajo, queridos hermanos, que consta de al menos tres etapas, como lo vimos con Elías, como lo vimos también después con el libro de Hebreos. Y la sierva del Señor menciona que para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. Son las tres cosas en las que entonces, cuando nos encontramos en ese valle del desánimo, debiésemos procurar fe. Creer que Cristo Jesús vino, sufrió, murió, resucitó y nos habrá de llevar a la patria celestial. Oración, porque Jesús fue muy claro cuando lo dijo: separado del Padre, absolutamente no puedo nada. Así es. Y trabajo, porque el trabajo nos permite mantenernos activos en fe y en oración. Amén. Y es la fórmula para poder continuar. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a regresar con el tercer bloque, que tiene que ver con el libro de los Hebreos y nosotros. Nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrar a la última parte de nuestro estudio de la lección de escuela sabática en Creciendo en la Palabra. Pastor Francisco, los postreros días, la relación que hay entre la carta a los Hebreos y nuestro tiempo. Hay un elemento bien importante que el apóstol Pablo enfatiza, porque hace una relación entre el pueblo de Israel que salió de Egipto con rumbo a la tierra prometida y lo relaciona con lo que está viviendo la iglesia cristiana en esos momentos. ¿Qué similitudes había, pastor, en estos asuntos? Bueno, las similitudes son las mismas. Ellos estaban en camino a una tierra que fluía en leche y miel, que era la Canaán celestial, que era un antitipo de la jornada que el pueblo de Dios atravesaría en esta tierra en su camino a la Canaán celestial. Así que el mensaje de Hebreos, el mensaje de la carta, es un mensaje para todos aquellos que están esperando la incorporación al reino eterno, al reino de Dios. Es decir, las similitudes que ocurren con ellos son las mismas que la que vivimos nosotros, porque tanto el Señor quería lograr la salvación de ellos como la que el Señor quiere lograr la de nosotros. Tanto el Señor le había entregado una tarea y una misión a ellos como nos las ha entregado a nosotros. Y tanto hemos sido llamados, tanto ellos fueron llamados para exaltar la obra de Dios en sus vidas como individuos, colectivamente, como nación, como el Señor lo ha hecho para que nosotros lo hagamos. Fuimos llamados a exaltar la obra y el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Así que hay una relación muy estrecha, y es que así como el Señor iba a cumplir su promesa y finalmente la cumplió con ellos, el Señor también la va a cumplir con nosotros. La va a cumplir con nosotros, y así como ellos lucharon con la inmoralidad, el pecado, lucharon contra, ¿qué otra cosa, pastor? La desesperación, la amargura. Nosotros también enfrentamos las mismas luchas el día de hoy. Y sin embargo, pastor, tenemos las mismas promesas. ¿Qué tenían ellos como ejemplo de lo que Dios había hecho con su pueblo? Lo que pasó en el desierto.
¿Qué tenemos nosotros como ejemplo? Lo que pasó con la iglesia cristiana y lo que pasó con el pueblo de Dios en el desierto. Y las promesas son las mismas y la esperanza es la misma. La invitación es la misma, pastor. Que nosotros, en lugar de retroceder, que nosotros avancemos para que nosotros podamos preservar nuestras almas. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es que, como ya lo ha señalado, pastor, tenían los mismos desafíos. Y hoy nosotros tenemos esos mismos desafíos también. Podemos encontrarnos en procesos de agotamiento físico, claro, emocional, espiritual. Y eso puede llevar a que la condición personal de nuestras iglesias locales, quizás hasta como organización, podamos entrar en una etapa de crisis en la que el apóstol Pablo, con esta lección de escuela sabática, viene a recordarnos que no debemos desmayar en el propósito que tenemos, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esa es una firme promesa, pastor. Sí, es una firme promesa. Quizá, pastor, gracias por el punto que hizo respecto a que no solamente pueden haber creyentes cansados, pueden haber iglesias cansadas, iglesias que ya no encuentran razón de ser. Puede ser que haya personas que hayan cambiado su mirada y en lugar de seguirla poniendo en Jesús, el campeón de nuestra salvación, en lugar de poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, la estemos cambiando y estemos pensando que nosotros seguimos en esta tierra porque el hermano tal no ha hecho la parte que le corresponde, o los hermanos poniendo la mirada en los dirigentes de iglesia porque los ancianos y el pastor no están haciendo lo que deben, o un grupo de iglesias poniendo su mirada en las instancias superiores de nuestra iglesia porque ellos no han hecho lo que deben. Pero todos estos, incluidos nosotros, nos equivocamos si nosotros apartamos nuestra mirada de Cristo Jesús. La iglesia siempre ha luchado con el pecado, pastor. Sí. La iglesia siempre ha luchado con el pecado. La buena noticia es que Hebreo nos recuerda que Jesús, en la consumación de los tiempos, 2022, pastor, en la consumación de los tiempos 2022, es más, 1 de enero del 2022, en la consumación de los tiempos, Él nos dice que Él apareció en el pasado para librarnos de la presencia del pecado, y dice Hebreos 10 que aparecerá por segunda vez, pero ahora sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Por eso 10:32, si me permite, pastor. Sí, adelante. 10:32 dice: traed a la memoria los días pasados. ¿Qué aprendemos del pasado? Ya lo comentábamos en el Inter, pastor. No tenemos que temer nada del futuro, a menos que nosotros olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en nuestra historia pasada. El Señor apareció para quitarnos del pecado conforme a lo que decía la Escritura. Y es por eso que el autor de Hebreo nos anima: mantén tu fe, mantén tu confianza, aférrate a Cristo Jesús, porque muy pronto Él aparecerá para librarnos. Por eso, ¿qué nos invita el versículo 36? Persevera. Porque todos los que perseveran, Pastor Andrés y queridos hermanos, no solamente alcanzan las promesas de la palabra del Señor. Todos los que perseveran pueden entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que Dios desea, Pastor Andrés.
Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y saben, queridos hermanos, pastor, aquí hay un elemento bien interesante, casi en la conclusión que hace el apóstol Pablo de esa carta a los hebreos. Despojémonos de todo peso. Y es que resulta que uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, de los problemas que tuvo la iglesia primitiva y de los problemas que tenemos hoy en día nosotros, es que hacemos personales cargas que no nos corresponden llevar de manera personal, que el mismo Jesús dijo: echad sus cargas sobre mí, porque la persecución por causa del nombre de Cristo Jesús no es un problema nuestro, es un asunto de Cristo Jesús. Sí, sí, y sabe, pastor, gracias por esa referencia. La sierva del Señor nos recuerda de que muchas veces nosotros vamos a pasar por circunstancias que nosotros mismos hemos creado, pastor. Y dice la sierva del Señor, para las cuales Dios no hará provisión. Hay un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia, hay un tiempo de prueba que nosotros vamos, pero no lo vamos a pasar por nosotros mismos. El Señor es el que nos va a llevar allí. Pero cuando llegue ese periodo donde nosotros tengamos que pasar por pruebas y dificultades, el Señor va a proveer. Hay un pensamiento, pastor, que aparece allí en la lección del viernes. Dice la lección del viernes que en los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no teman. Tengan fe en Dios. Él conoce nuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y su amor son incansables. No teman que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que lo aman. Queridos hermanos, para concluir esta lección, a mí me gustaría dejar esto en mente. Jesús mismo, dice Pablo, nos ha hablado para asegurarnos de que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y podemos confiar en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Retener nuestra profesión de fe, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y entiende lo que nosotros vivimos. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra primera lección de Creciendo en la Palabra. Definitivamente el acercamiento al libro de los Hebreos, todo parece ser que será un gran trimestre de grandes lecciones que vamos a aprender en el nombre del Señor. Y me gustaría que pudiéramos también concluir de esa forma. Es cierto que pasamos por conflictos, es cierto que pasamos por desafíos, por luchas de manera individual, quizá de manera corporativa también, pero también es cierto que tenemos un sumo sacerdote que no es ajeno a nuestras necesidades. Amén, amén. Tenemos un Dios que desde la fundación de este mundo, desde el diseño del plan de salvación, tomó en cuenta nuestra humanidad pecadora. Por lo tanto, tenemos a Cristo Jesús que vino, murió en esta tierra, sufrió lo que nosotros sufrimos para ser ejemplo que tomados de la mano de Dios podemos hacer grandes cosas en su nombre. Que el Señor nos bendiga, que pueda ser un trimestre lleno de grandes lecciones, sobre todo de aplicaciones para nuestra vida personal, para nuestra iglesia, y que mantengamos siempre firme nuestra profesión y nos encontremos en la patria celestial. El Señor los guarde. Comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.